Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio sobre el gozo en Juan 16, 16 al 24. Y si estás aquí esta mañana y estás salvo, puedes tener esa aseguranza de que tienes el gozo que nunca se borrará, que nunca será negado por nada o nadie en este mundo. Y sin embargo, los cristianos creen a menudo que el gozo muchas veces es un fruto del Espíritu que es ligero y pasajero, que va y viene a medida que cambian las circunstancias de la vida. Y para muchos cristianos, desafortunadamente su alegría parece estar enraizada en lo bien y lo bien que se sienten seguros o cómo se sienten en esta vida o cómo son afectados por diversas circunstancias en la vida. Pero el gozo bíblico no se basa en nada en las cosas antes mencionadas. El gozo bíblico trasciende absolutamente esas cosas. Y en esencia, el gozo bíblico proviene al conocer a Jesús. Amén. Es el gozo de conocer a Jesús. Y la definición que podemos decir es el gozo bíblico es un sentimiento de placer y felicidad que produce en nosotros una fe, seguridad y contentamiento que depende de quién es Jesús más que de quién somos nosotros o de lo que nos está sucediendo. El gozo proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros y permanece con nosotros y tiene sus raíces en las seguridades y la esperanza segura que encontramos en la palabra de Dios. Esta es una distinción muy importante que hacer porque sabemos que el mundo en general también busca el gozo. Pero claro que ellos buscan la alegría a través de otros medios y al final ellos descubren el gozo y es un esfuerzo inútil. Considere por favor el filósofo francés Voltaire buscó el gozo en la incredulidad. Él pensaba que Dios era la imaginación, era uno que siempre atacaba a la fe cristiana en sus escrituras. Y sin embargo, en su lecho, justo antes de morir, dijo, ojalá nunca hubiera nacido. Y la enfermera antes que estaba con él dijo, es la mirada más aterradora que jamás había visto. Sabemos que no se encuentra gozo en riquezas. Steve Jobs, director de Apple, dijo antes de morir, dijo, mi vida es la esencia del éxito, pero aparte del trabajo tengo pocas alegrías. En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo mi reconocimiento y la riqueza que tengo no tiene sentido ante la muerte inminente. Eso es muy triste. Sabemos que el gozo no se encuentra en la popularidad. 6 semanas antes de morir, Elvis Presley dijo, cuando alguien le preguntó, antes de tocar música dijiste que querías ser rico, famoso y feliz. ¿Estás feliz? Elvis dijo, estoy más solo que cualquier hombre en la tierra. O sea que no hay fin. Relatos como estos que estaban buscando gozo aparte del Señor Jesucristo. Pero mientras pensamos en esto, pensar cuán diferente es esto a los discípulos de Jesús. Mientras estamos comparando el mundo a los discípulos antes de que oyeran las noticias de que Jesús iba a morir, iba a ser crucificado. Jesús ya les había advertido de que desde este punto en adelante vais a ser persecutados, vais a morir y van a haber pocos días donde te vas a sentir seguros. Es decir, cualquier día te pueden arrestar, te pueden matar, y la historia nos enseña que, excepto el apóstol Juan, todos los discípulos experimentaron severa persecución física y martirio. Conociendo su situación, a lo mejor esperarías que los discípulos iban a reaccionar malamente. Eso es lo que Jesús les está diciendo, os vais a morir. Y a lo mejor pensábamos que iban a ser temerosos, o cobardes, o miserables, infelices, y pensar, olvídate, se acabó. Pero lo que vemos en ellos es lo opuesto. Esto es un grupo de hombres que trastornó el mundo con su fe. Ellos con su fe aceptaron su misión y las consecuencias de la misión, y no solo fueron fieles a ella, sino que lo hicieron llenos de gozo y con paz y satisfacción.
Sabemos en el libro de los Hechos las advertencias que Jesús les dio a los discípulos se hizo realidad. Sabemos que según Hechos les expulsaron de la sinagoga, fueron despreciados por la élite religiosa, perseguidos por el establecimiento religioso y en Hechos 5 nos dicen que fueron llevados antes el sumo sacerdote, reprendidos y amenazados por predicar evangelio y luego los golpearon. ¿Y cómo reaccionaron a esto? Pues las escrituras nos dijeron que se fueron de ese concilio regocijándose, dándose cuenta de que estaban sufriendo por el nombre de Cristo. Y sabes que siguieron enseñando y predicando. Y sabemos que los discípulos vivieron con verdadera alegría bíblica. Y hermanos, esto es el mismo gozo que debemos vivir nosotros. Esto es el problema que tenemos. Sabemos intelectualmente que debemos vivir con alegría. Lo sabemos que la Biblia nos lo dice, que debemos tener gozo, luchamos por ese gozo, pero muchas veces no tenemos ese gozo. Lo debemos de tener. Ahora deja que diga una cosa antes de empezar. Cuando pensamos en el gozo, debemos de tener nunca, nadie de nosotros hemos sufrido como los discípulos y tenemos que recordar eso. La mayoría de nosotros nunca hemos sentido el frío cañón de una arma en la cabeza. Nadie de nosotros hemos sido arrestados por nuestra fe y estoy agradecido por esto. Amén. Pero creo firmemente que si el Señor se demora, estas podrían ser posibilidades en nuestro país. Pero si suceden cosas a estas, la pregunta que vamos a hacer antes de llegar a ese punto es cómo vamos a responder. Si eso empieza a ocurrir en nuestro país y se hacen las cosas más difíciles con nuestro gozo, ¿cómo va a afectar nuestro gozo? Vamos a responder. Vamos a responder como los discípulos en Hechos 5 o como tenemos, normalmente es lo que hacemos a menudo, es dejamos que las circunstancias dicten nuestras reacciones. Y muchas veces eso es lo que dicta nuestras emociones y nuestros afectos, nuestras circunstancias, es lo que afecta nuestro gozo. Muchos de nosotros tenemos asientos reservados en una montaña rusa emocional. Nunca sabemos lo que vamos a sentir. Piensa en esto, alguien toma la última donut y estamos deprimidos. Eso me deprime a mí. Perdemos la alegría cuando las cosas no salen según nuestros planes. Planeamos un día en la playa, empieza a llover y estamos súper enfadados, como si fuera el fin del mundo. Perdemos la alegría cuando los demás no cumplen con nuestras expectativas. Me has dicho que me ayudarías hoy y ahora me dices que no me vas a ayudar. Y no es cierto que cosas así cotidianas son las cosas que muchas veces nos roban de la alegría. ¿Y por qué es eso? Mira, escuchad, si esto te está pasando a ti es porque tu gozo es más predicado en lo que te está pasando en la vida y tus circunstancias y no quién eres en Cristo. Mira, si estás aquí hoy y sientes que la mayoría de la parte de tu tiempo estás viviendo en un estado de falta de alegría, entonces la causa principal es que no ves a Dios como la verdadera fuente de tu alegría más grande y duradera. Hermanos, cuando filtras lo que te está sucediendo y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que filtrarlo a través de quién somos en Cristo y qué hemos sido dados a través de Cristo y cómo no puedes tener gozo. C.S. Lewis dijo una vez que un cristiano que no tiene gozo no es cristiano. A lo mejor si el Señor nos llama al cielo, aún podemos tener gozo porque al no estar aquí es estar presentes con el Señor. O sea que tenemos que encontrar nuestro gozo en Dios y en Dios solo. Y es un gozo que estamos luchando cada día por ese gozo. Él enseñó a los discípulos cómo tener este gozo y a través de eso nos lo enseña a nosotros. O sea que nuestro texto, recordar que Jesús aquí establece 3 principios claves que quiere que los discípulos recuerden para mantener el gozo, incluso en medio del sufrimiento y la tristeza de este mundo. Y la semana pasada cubrimos el primero de los principios y vamos a revisar rápidamente y luego vamos a ver los otros 2 principios. Y recordar que al abrazar y vivir estos principios vamos a poder conservar nuestro gozo sin importar lo que la vida nos esté ocurriendo en la vida. Estudiamos que el primer principio clave es vimos en la lucha del gozo y recordar lo que Jesús declaró. Mirar otra vez al 16 al 19.
Jesús dijo, un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al, y por qué yo voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué está hablando. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Recuerden que la semana pasada que Jesús había descargado un montón de noticias a los discípulos en una noche y además de camino al huerto de Getsemaní, y le estaba hablando de sus últimos días. Y con el tiempo de su crucificación acercándose, Jesús les está diciendo a los discípulos que Él va a hacer algo en ellos que les traerá una plenitud de gozo que trasciende las circunstancias más oscuras y terribles que jamás enfrentarán. Jesús había revelado a los discípulos que serían asesinados, que él iba a ser asesinado, que resucitaría al tercer día y que él se iría y que iba a enviar otro ayudante, el Espíritu Santo. Pero recordad que los discípulos no podían procesar esta información. No lo entendían del todo lo que Jesús les estaba diciendo. Y una de las razones por eso es porque ellos aún estaban mirando el ministerio de Jesús a través de los ojos de su propia perspectiva. Y se estaban preguntando si a lo mejor debimos haberles seguido a Cristo. Hemos malgastado estos últimos 3 años siguiendo a Jesús. Entonces Jesús hace una declaración muy importante que a pesar de que él que se iba a marchar, ciertamente los vería de nuevo. Está diciendo, no te voy a abandonar, no me voy a ir para siempre. Ciertamente es verdad que los discípulos volverían a verlo después de su resurrección, antes de su ascensión, pero recordad que desde el Pentecostés en adelante, los discípulos lo verían permanentemente a través de los ojos de la fe, ya que les sería revelado a través del Espíritu Santo que mora en ellos. Y eso es lo mismo que tenemos nosotros hoy. Tenemos el Espíritu Santo, vemos a Jesucristo a través del Espíritu y su palabra. En Gálatas 4:6 leemos que Dios envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Tenemos el mismo Espíritu en nosotros. Es como lo conocemos a Él, a través de su declaración, a través del consuelo de su palabra. Y pienso en esta declaración que Jesús les dio a los discípulos, que Él nos enseña 2 principios importantes que debemos recordar para poder luchar para el gozo, para tener ese gozo en este mundo. Primero es mirar más allá de nuestras circunstancias presentes al gozo supremo de estar seguros en Cristo. Y recordar lo que dijimos, que cuando las cosas se ponen difíciles, no debemos preguntar hasta cuándo va a durar esto. Ellos no preguntaron cuánto va a durar esto, cuándo vas a regresar, qué nos va a pasar, cuánto tiempo vamos a estar a solas. A Jesús no le importó el cuánto tiempo y los resultados. Le importaba los resultados finales de la circunstancia y lo que iba a producir en ellos. Él quería que ellos entendieran que las circunstancias del Señor iban a obrar para la gloria de Dios. Él quería que ellos entendieran que si ellos estaban enfocados solo en el propósito de Jesús, de que tendrían el gozo. Él quería que vieran lo que Dios iba a acontecer en ellos, a pesar de las circunstancias de lo que les iba a ocurrir. El segundo principio importante es hacer preguntas para aumentar el conocimiento bíblico y la verdad. Recordar que dijimos que conocer y aplicar la sana doctrina es fundamental cuando llegamos a las pruebas de la vida. No debemos de no saber nuestras Biblias, debemos de estar aprendiendo la palabra cada día. Debemos de estar estudiando día a día, porque es la palabra de Dios que nos da la fundación que necesitamos. Y el entendimiento de la palabra es lo que nos mantiene en el suelo, en el fundamento cuando los problemas vienen. Y dijimos que no hay gozo si no estamos atados a las verdades bíblicas. Y es nuestro entendimiento sobre la teología bíblica que nos ayuda a endurecer y aguantar las pruebas que van a venir y nos asegura quién somos en Cristo y el por qué estamos aquí. Y cuando mantenemos firmes en la fe y con convicción, demuestra
que sabemos el por qué las cosas son como son, y tenemos esa esperanza segura de lo que nos espera en la gloria, y en esto encontramos alegría. Escuchar, este mundo fuera de Cristo es muy difícil. Y sin esperanza es muy fácil estar deprimidos si empezamos a mirar al mundo con todo lo que está ocurriendo. Y aún así, si entendemos el por qué está ocurriendo y lo que está ocurriendo y quién somos en Cristo y lo que Él nos promete, podemos tener gozo a pesar y alrededor de un mundo lleno de pecado. O sea que vamos a empezar a estudiar algo nuevo. Dijimos que debemos recordar lo que Jesús declaró, pero también tenemos que recordar lo que Jesús discernió. Vamos a leer el 20 al 22. Recordar lo que Jesús discernió. Jesús dijo entonces, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño ya no se acuerda la angustia, porque la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Una vez más, lo que me asombra de estos versículos es la profundidad del discernimiento de nuestro Señor sobre los discípulos. Una y otra vez vemos en el Evangelio de Juan que Jesús que hacía o respondía a una pregunta de tal manera que pasaba por alto lo superfluo y llegaba directamente al asunto, al corazón del asunto. Y tal era el caso aquí. Jesús sabía lo que estaban pensando los discípulos. Ellos querían respuestas sobre el tiempo. Querían respuestas sobre el itinerario de Jesús inmediato, pero Jesús no contestó esas preguntas porque él quería enfocarse en su estado espiritual. Ese es el problema que estaban teniendo. Y claro que él era omnisciente, sabía lo que estaban pensando y él quería darles respuestas y darles consuelo, y lo haría respondiendo las preguntas que ellos no estaban preguntando con sus bocas. Jesús discernió lo que más necesitaban en ese momento, y lo que más necesitaban era ser consolados. No era el saber el tiempo que iba a pasar durante estos años. Y él dijo verdaderamente, verdaderamente, y sabemos que esto enfatiza que tenemos que escuchar con atención. Jesús está diciendo, escucharme, callaros y enfocar, porque os voy a decir algo que es muy importante. No perdáis lo que os voy a decir. Ahora, antes de leer esto, recordar que las palabras de Jesús de consuelo se presentan de tal manera que les dan a los discípulos una mejor comprensión del por qué necesitaban la ayuda del Espíritu. Mirar en el 20 dice, verdaderamente os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Jesús estaba mirando a estos hombres y estaba diciendo, escuchar, hombres, va a venir un dolor que nunca esperaréis, y mi crucificación y mi entierro va a traer un lloro y una tristeza que vais a estar llorando y lamentando. Y el verbo griego aquí para llorar siempre se usa en Juan en relación con la muerte. Esto no es un lloro de gozo cuando estás contento, esto es un lloro tan profundo cuando hemos perdido a alguien a quien amamos. Y Jesús está afirmando que cuando Él deje a los discípulos por su muerte, ellos iban a llorar y iban a lamentar. Y por el contrario, Él dijo, el mundo se va a regocijar. Los líderes judíos, la nación apóstata, los gentiles en general, que tantos odiaban a Jesús, iban a tener gran gozo con su muerte. Y Jesús les estaba diciendo, hombres, estén preparados, porque esto es lo que va a ocurrir. Escuchadme, cuando yo muera vais a estar llorando, estaréis llenos de lloro y estaréis diciendo, pobre de mí. Y a la misma vez el mundo va a estar llenos de alegría de que he muerto. Van a estar tirando los sombreros al aire. Pero mirar, escuchar, acordar de esto, poner esto en la mente, que vuestro lloro se traerá, cambiará alegría. Vuestra tristeza
se convertirá en alegría y será temporal. Y de la misma manera, el mismo alegría del mundo será temporal. Y cuando resucitara Jesús y después de resucitar y lo vieron los discípulos y él se fue al cielo y envió al Espíritu Santo, ciertamente trajo gozo a los discípulos mediante recordaban lo que Jesús les había dicho. Esto se había profetizado en Juan 14:26. Y sabes, esto es importante recordar porque mientras tengamos tristeza mirando al mundo en el que miramos ahora es temporal. Esto es lo peor que jamás nos va a ocurrir. Y en nuestra tristeza se va a convertir en gozo y no solamente en gran gozo, lo que podemos tener ahora. También sabemos que esto iba a causar el gozo del mundo. Ellos se iban a acabar confundidos y desmayados. Leemos en Mateo 28, del 11 al 15, que ellos dieron dinero a los soldados para decir, ves y decir que su cuerpo ha sido robado, no le digáis que ha resucitado. ¡Qué absurdo! O sea, que el gozo del mundo se acabó rápidamente después de resucitar. Yo me imagino que muchos tenían mucho miedo. Tenemos que tener cuidado de entender dos cosas del verso 20. Primero debemos de entender que el gozo que recibieron los discípulos, y eso es el gozo que recibe cada creyente, no significa que estamos libres de todo dolor. Significa que el dolor que soportamos ahora es absorbido por el gozo espiritual, porque sabemos que vamos a tener tristeza en el mundo, no vamos a mentir y decir que no va a pasar nada malo en este mundo y no tenemos dificultades, los tenemos, pero cuando enfocamos en quién somos en Cristo, podemos aguantar por el gozo que tenemos y absorben el gozo espiritual. ¿Y por qué es eso? ¿Cuál es el mecanismo detrás de esto que nos ayuda a creer y vivir de esta manera? Es esto, que ahora vemos la cruz en la perspectiva correcta. Amados, en esta vida seguiremos pasando por pruebas dolorosas. La vida es diaria, es difícil, pero esta es la diferencia. Nosotros ahora vivimos con una perspectiva diferente. No miramos al mundo como lo mira el resto del mundo, lo vemos totalmente diferente. Lo vemos a través de los ojos de Cristo. Fijamos nuestros ojos y nuestra esperanza en la obra terminada de Cristo. Esperamos en el Señor. Vivimos fielmente las circunstancias difíciles y la habilitación presente del Espíritu Santo en esta vida y la promesa de nuestra futura glorificación en la venidera. Eso debe de ser una fuente de gozo para nosotros. Recordar siempre y pensar en esto. Pablo lo dijo mejor en 2 Corintios 4:17, cuando dijo, porque la leve aflicción momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Deja que os haga una pregunta. ¿Cuántos de vosotros hoy pensáis que vuestras pruebas es momentario? Eso es lo que pensaba. Yo también. No siente que sea momentánea. Siempre que leo este versículo, tengo que creer en este versículo por fe, porque la vida no se siente como que sea momentánea. Pero nos dice que comparado a lo que nos espera en la gloria, todo esto se va a evaporar y en un gozo que no podemos entender. Es. O sea, que miramos a las cosas que aún no vemos y lo miramos con gozo y esperanza. Aparte, da igual nuestra circunstancia. Entendemos de nuevo que nuestro gozo no nos libra de la tristeza, sino que nuestra tristeza es absorbida gracias a quien somos y lo que tenemos en Cristo. Y hay una segunda cosa que tenemos que entender de estos versículos, que Dios no solo está diciendo a los discípulos que en tiempo de tristeza iba a seguir con un tiempo de gozo. Jesús les está diciendo, mirad, el evento que va a causarte tanta tristeza es el mismo evento que va a traerte gozo. Y Jesús les dio un ejemplo vívido en el 21 y recordar lo que hemos leído ahí.
Dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da luz al niño ya no se acuerda de la angustia porque la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Ahora sabemos que el dolor de una mujer viene de Eva cuando pecó y lo que Dios le dio esa consecuencia en Eva. En Génesis 3:16, yo vi evidencia de esto a primera mano cuando mi esposa dio luz a nuestros 3 hijos. Los dolores de parto son intensos, es un momento muy estresante. Pero lo más sorprendente es esto, que después de dar luz una mujer, la alegría de ver a ese nuevo bebé se olvida de todo ese dolor que ha tenido. Y es un milagro. El niño nacido en el mundo es una bendición tan grande a la madre que se olvida de todo el dolor y está llena de gozo. Pero quiero hablar a los hombres un momento. Yo creo que Dios no me dio a mí a los hombres, el mismo gozo, porque yo seguía estresado. Estaba alegría que estaban aquí los bebés, pero a mí no se me quitó el trauma de seguida, pero mi mujer estaba sonriendo. Pero esto es aquí lo que estoy intentando decir, el dolor que le estaba causando tanto dolor a la mujer, también le trajo el gozo al final y vemos que gozo y tristeza pueden estar conectados, no están separados, no son dos emociones desconectadas y que tiene que ocurrir uno después del otro. Lo que Jesús está diciendo es que la tristeza debe de ocurrir para que llegue esa alegría gran, ese gozo que va a venir. No puede saltar la tristeza para llegar a la alegría. Y eso es lo que vemos en la ilustración, el ejemplo que Dios nos ha dado. Voy a preguntar algo a las madres. ¿Cuántas de vosotras madres os hubiera gustado saltar los vómitos, los 9 meses de embarazo y el dolor y tener el niño traído por Amazon? Yo también me gustaría que ocurriera así. Eso sería una manera genial para tener a niños. Yo tendría más hijos si ese fuera el caso. Y eso es lo que yo he aprendido. Nunca le preguntes a tu mujer si quiere tener otro hijo cuando está en medio del parto. O sea que usando este ejemplo de tener un hijo, Jesús está enseñando un punto espiritual y es lo que vemos en punto 2. Él está diciendo de la misma manera, vosotros tenéis tristeza por ahora, pero vendrá el gozo. De la misma manera que una mujer tiene el dolor en parto, los discípulos sentirían el dolor de la muerte y separación de Jesús, pero esa misma muerte resultaría en el regocijo por su obra que iba a tener la salvación que iba a venir. Me gusta lo que dijo William Hendrickson, que dijo, a la luz de la Pascua y de Pentecostés, la fuente del duelo, es decir, la cruz, se convirtió en una fuente de júbilo para que Pablo pueda exclamar, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los discípulos ahora caminarían en el Espíritu con pleno conocimiento de la redención que Jesús proveyó. Ellos discernirían como el Padre dijo cuando Él dijo en 2 Corintios 2:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y si tú quieres escuchar uno de los mejores sermones que se predicó, mira lo que predicó Pedro en Hechos 3. Él lo entendía. O sea, amados, nuestra vida cristiana debe parecerse a una mujer en parto. Ahora lo dije en primer servicio y no lo entendieron, pero lo voy a decir a ver si lo habéis entendido. Si lo entendéis vosotros, ¿cuántos de vosotros os acordáis de una mujer que fue ante Dan Bishop de Nueva Carolina en Congreso y dijo que los hombres se pueden quedar embarazados? ¿Os acordáis de eso? Bueno, entonces voy a dejar este chiste. Voy a quitar esto. Pero con toda seriedad, entendemos que esta vida habrá dolor, sufrimiento y pena. Sabemos que vamos a sufrir y vamos a llevar estos dolores viviendo en un mundo lleno de pecado y no podemos cambiar esto. Él dijo, me odiaron a mí, te van a odiar a ti. Sabemos esto. Pero sabiendo lo que nos espera en la eternidad y la gloria, lo que nos espera en el cielo, podemos regocijarnos en cualquier circunstancia de esta vida. Porque hasta la muerte no nos puede afectar, porque no estar aquí es estar en la presencia de Cristo.
Y entonces, ¿qué podemos entender y aprender de esto? Es estar en Cristo y conocer a Cristo sobrepasa todas las dificultades que podemos enfrentar. Todo depende de nuestro enfoque, en lo que estamos enfocados. Y Jesús nos promete en el verso 22 que esto es un gozo que no se puede, nadie te lo puede quitar. Los ladrones te pueden quitar tus posesiones, la enfermedad puede quitarnos la salud, la muerte puede llevar nuestra familia, pero nada puede quitarnos la alegría. Porque Jesús nos infunde una alegría que nunca puede ser robada. Me encanta lo que dijo Matt Card en su exposición de Juan. Él dijo, el diablo anhela robarnos el gozo, poner nuestra alegría en cosas como las relaciones, el trabajo, los eventos, la seguridad y la salud. Es como poner los ahorros de toda tu vida en una alcancía, dejarla en un distrito de alta criminalidad por la noche con un martillo, agregar una nota pidiendo a la gente que la deje en paz. Eres tonto al pensar que ahí estaría seguro tu dinero, pero si nuestro gozo está en Jesús, cambiamos la alcancía por Fort Knox y el diablo obtiene una cuchara de plástico en lugar de un martillo. Esa es una alegría que nunca se puede tocar. Y mirar, escuchar, no es una alegría que da Jesús que es superficial, no es una alegría que no tenga profundidad. No es como estar disfrutando de entretenimiento, jugando un juego, comiendo en un gran restaurante donde nos gusta durante un momento, lo disfrutamos durante un momento. Esto es permanente y residente en lo profundo de nuestros corazones. Y este gozo no depende de nuestras circunstancias. No se dispensa dependiendo de los deseos, expectativas de los demás que no cumplan. No es condicional que no nos venga ningún problema o problemas, tribulaciones, disgustos. Como dije antes, este gozo trasciende todas estas cosas. Yo he tenido el privilegio de viajar a muchos países en este mundo y os lo he contado antes, pero uno de los viajes más impactantes en mi vida fue a China, cuando fuimos a visitar cristianos ahí que estaban a escondidas, y siempre me asombró que mientras yo viajaba en todo el mundo, donde sí que hay persecución seria, ellos tienen más gozo que nadie. ¿Estás enfadado al gobierno? No, me respondieron que no, porque sabemos que eso es lo que Dios nos dijo que iba a ocurrir. Pero has perdido tu trabajo, has perdido tu casa, has perdido todo tu dinero, gracias a Dios. Eso es un gozo, no es un gozo que tú quieres tener también. Eso es el gozo que yo quiero tener. Yo quiero conocer dónde se obtiene ese tipo de gozo. Sabes, cuando yo comparo los sufrimientos que yo he tenido, que son tan pocos comparado al resto del mundo, aquellos que están dando sus vidas día a día por la fe y lo hacen con gozo, eso me convicte que yo quiero renovar mi actitud y mi espíritu, mi corazón para decir, espera, tenemos algo más grande que este mundo, estamos en un lugar seguro que el mundo no puede tocar. Pero deja que os diga esta cosa, nunca tendremos gozo bíblico si quitamos nuestras mentes, si tenemos una mentalidad, si solamente tuviera estas cosas, si solamente no me ocurriera esto en mi vida, si solamente no tuviera esta enfermedad, si solo no me hubiera pasado esta cosa y todas estas condiciones que decimos, ¿sabes qué? Si esto es lo que va a tener que pasar para que yo tenga el gozo, pero eso es inútil, porque nadie en este mundo va a cambiar y no va a cambiar tus circunstancias. Tus circunstancias son los que son y cada día es algo diferente porque el mundo cambia. Y esto lo he dicho muchas veces, no puedes encontrar gozo permanente en eso lo que es temporal. Dios dio a nosotros un ser eterno y solamente un Dios eterno puede dar alegría a nuestra alma eterna. Cuando no tenemos gozo, empujamos el gozo de nuestra salvación al fondo y queremos que el gozo de nuestra salvación empuje estas cosas a segundo plano y que tengamos ese gozo por delante de todo para que podamos aguantar todo lo que nos va a ocurrir, lo que sabemos
Y sabemos que estos discípulos tuvieron tristeza durante poco tiempo, pero luego gozo cuando Él resucitó. Eso dio paso a regocijo cuando resurreció, porque esa permanencia, el gozo, fue asegurada cuando vino el Espíritu Santo y eso fue cumplido en el corazón y eso fue lo que cambió tristeza a gozo y nunca cambiaron y perdieron ese gozo a pesar de todo lo que sufrieron. O sea que necesitamos ese gozo. Tenemos que discernir cómo mirar hacia el cielo y no al mundo. Y cuando hagamos esto, tendremos el mismo gozo porque estaremos teniendo la perspectiva, la cruz de Cristo y nos daremos cuenta de quién somos y lo que tenemos en Cristo. Y esto nos lleva a un tercer principio, recordar para luchar, además de recordar lo que Dios declaró, lo que discernió, también debemos recordar lo que Jesús diferencia. Mirar al verso 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Ahora, muchas veces olvidamos que cuando se trata de la oración, los discípulos miraban las cosas muy diferentes antes de Pentecostés. Recordar, bajo el antiguo pacto, ellos iban al sumo sacerdote y sacrificaban a animales para hacer peticiones a Dios. Y en ese sentido, los sacerdotes actuaban como mediadores y la gente se acercaba a Dios y las oraciones del pueblo se ofrecían generalmente al Dios de Israel. Ahora Jesús enseña a los discípulos que bajo el nuevo pacto, con la venida del Espíritu Santo, su relación con Dios ahora sería diferente. Que la muerte y la resurrección de Jesús permitiría ahora a los creyentes acercarse a Dios, una relación personal, consciente para dirigirse a Él como Padre. Y Jesús se convirtió en el camino nuevo a través de los cuales los creyentes ahora podrían acercarse con confianza al trono de gracia. Jesús ahora sería el sumo sacerdote permanente. Y con la venida del Espíritu Santo, la vida de oración del discípulo sería diferente. Hasta este punto ni los discípulos ni nadie más había pedido en el nombre de Jesús. Ahora, ciertamente los discípulos le habían pedido muchas cosas a Jesús durante su ministerio terrenal, pero ese arreglo estaba llegando a su fin. Ahora Jesús está diciendo, mirad hombres, hay una nueva dispensación, un nuevo pacto, un tiempo nuevo está sobre ellos. Hay algo diferente que está a punto de ser introducido. Y ahora en la superficie parece que estos dos versículos se contradicen. Si notáis a principio 23, Jesús implica que los discípulos no preguntarán nada de Él. Y aún así, al final del verso 23 y principio 24, Jesús dice, pedir en mi nombre. O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué nos está enseñando? Primero, la razón por la que en aquel día, en el verso 23, donde dice no le preguntarán nada a Jesús, no es porque no tengan preguntas, sino porque lo que Él les está diciendo acerca de su muerte, sepultura y resurrección les será aclarado. Es decir, Jesús está contextualmente hablando sobre la obra de la redención y está diciendo, mira, vais a entender esto completamente y no hará falta hacerme preguntas. Recordar que después de su resurrección, durante sus 40 días en la tierra, Jesús estaba con ellos. Por hecho, leemos esto en Hechos 1:3, donde él dice, a estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Sabía mucho que Jesús les reveló después de la resurrección. Pero luego Jesús continúa diciendo a los discípulos, diciendo, pedir cosas en nombre de Dios. Y esto lo que está haciendo aquí está enfatizando el papel mediador de Jesús. Él está diciendo esto, por un lado, lo que estoy a punto de lograr y acontecer se os hará, lo entenderéis, para cuando me veáis otra vez lo vais a entender. Por otro lado, van a haber problemas en tu vida y aunque yo no estaré contigo físicamente, estaré aquí intercediendo por ti en el cielo y el reino. O sea que está bien pedir lo que necesitas del Padre.
Y todo esto resulta en tu alegría y será hecha completa. Ahora aquí que a veces no vemos en los versos como esto es algo muy importante. Jesús nos enseña que la oración es una manera de obtener gozo. ¿Me habéis escuchado? La oración es una manera de obtener gozo. Si no tienes gozo, ora más. ¿Cuántas veces estás en comunión con Dios? Nuestras oraciones es importante, es nuestra manera de hablar con nuestro Padre. ¿Alguien aquí ora demasiado? Dirías, oro demasiado. ¿Cuántos de vosotros podríais orar más? Mira, la oración, podemos perder nuestro gozo si no estamos en comunión con Dios, porque nuestra comunión con Dios nos recuerda las riquezas que tenemos en Cristo. Y cuando vamos al Padre en oración, entendemos quién es y lo que Él hace. Y creo que Kent Hughes nos da claridad sobre la oración y esto es lo que nos dice. Dice, orar en el nombre de Cristo significa venir sobre la base de su mérito, no el nuestro. No podemos pensar de ninguna manera que Dios nos escuchará a causa de nuestra virtud. No podemos venir a Él en nuestro propio nombre. La oración no es un medio por el cual logramos que Dios haga lo que queremos. Más bien es un medio por el cual Dios hace a través de nosotros lo que Él quiere. Oswald Chambers dice, la idea de la oración no es para obtener respuestas de Dios. La oración es perfecta y completa unidad con Dios. Esto sucede cuando estamos llenos del Espíritu Santo y nuestros corazones están tan en sintonía con el Señor que oren por aquellas cosas que Él desea para nosotros y a menudo, a medida que oramos en su naturaleza, encontramos un gozo mayor que jamás hemos experimentado. Así es como se hace nuestro gozo es completo. Bajo el nuevo pacto las cosas son diferentes. Y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Cristo no nos deja sin nada. Tenemos acceso a Dios directo. Es increíble. Y solo Él concede los deseos de nuestros corazones. Solo Él proporciona todo lo que necesitamos. Y solo Él es todo lo que finalmente satisface. Nunca debemos olvidar que la cruz de Cristo es el núcleo mismo de la historia redentora. Solo Él tiene el poder de convertir nuestra tristeza en alegría y gozo. Y sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado. Y por eso cada día tenemos que luchar por alegría. Muchos de nosotros vivimos en desesperanza porque no vemos ninguna esperanza y el mundo nos está ahogando. Pero Jesús puede traer esperanza a cualquier tristeza que tengas en tu vida, cualquier tristeza. Y lo que más me asombra es que frente a sus propios sufrimientos inimaginables que Jesús iba a tener en la cruz, que iba a sufrir, Él vio la tristeza de los discípulos y les dijo que iban a tener gozo. Él estaba preocupado por ellos. Algunos de nosotros tendríamos más gozo si quitáramos nuestros ojos de nosotros mismos y lo pusiéramos en los demás. Y nos dice en las Escrituras que Jesús mismo sufrió en la cruz por el gozo que venía después. Y esto iba a ser un gozo eterno porque solo está encontrado nuestro Dios eterno. Nuestra pregunta es, ¿estás viviendo en el gozo del Señor? ¿Cuál es tu nivel de gozo? Puedes por fuera aparentar los domingos como que todo va bien, puedes hablar con otra gente, sonreír, pero ¿cómo es la vida dentro de lunes y martes y jueves? Gracias a Dios es viernes. ¿Cómo es tu gozo? ¿Eres un ateo en el sentido de que estás encontrando tu gozo en otras cosas aparte de Dios? Examina tu corazón. ¿Dónde estás intentando encontrar tu gozo? O sea, si estás mirando fuera de Dios, no vas a encontrar nada que te dé gozo permanente. Es solamente cuando buscamos gozo en Dios que nos da ese gozo que es permanente. O sea, recordar lo que declaró Jesús y lo que discernió y lo que diferenció.
El apóstol Pablo clama a cada creyente hoy, como dijo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, de nuevo diré, alégrate. Y si lo hacemos en buenos tiempos y en malos tiempos, nada cubrirá y tapará el gozo de nuestra salvación. Padre, sabemos que nuestro gozo viene a través de la gracia de la cruz. Señor, entendemos que a través del sufrimiento de Jesús hemos sido reconciliados ante ti, hemos sido limpiados de la condenación del pecado. Te damos gracias, Señor, por la intimidad que podemos tener ahora contigo. Sí que es lo que nos da consuelo. Pero, Señor, pido que tú nos ayudes a recordar quién somos en Cristo y nuestro propósito en esta vida, mediante enfrentemos tribulaciones de la vida. Señor, pido que tú nos des gozo cuando cada día tenemos que coger nuestra cruz y servirte. Pido que, Señor, nos ayudes cuando estemos pensando en nuestra mente carnal y que tú nos ayudes a enfocar en lo que es eterno. Señor, pido que tú nos ayudes a caminar en gracia, en paciencia, para endurecer y aguantar lo que nos va a ocurrir en nuestras vidas. Y Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, que tú nos traes a la memoria las palabras de Jesús, y pido que nos ayudes a recordar lo que Él dijo a los discípulos, que nosotros también hay días que tenemos tristeza y temor por lo que este mundo va a traer. Pido, Señor, que luchemos contra la lucha de la fe, que acabemos esta carrera y que podamos entrar en tu presencia llenos de ese gozo. En tu nombre oramos. Amén.